Amigos, mi nombre es Alejandro y es un gusto para mí compartir la lección número 7 de este módulo número 2, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. La semana pasada, la lección pasada, cerramos la decisión 4, que era la decisión de limpiar nuestro corazón. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hoy iniciaremos o continuaremos ese proceso de transformación de nuestra vida. ¿Alguna vez ha tenido hambre y sed? Seguramente la mayoría de nosotros no hemos experimentado lo que significa pasar varios días sin tener nada de comer o beber. Sin embargo, en el contexto de la recuperación de malos hábitos, heridas y frustraciones, quizás llevamos mucho tiempo en el camino equivocado. Y por desesperación, nos hemos alimentado de soluciones que no han sido del todo correctas. ¿Cuánto tiempo nos llevó caer al punto que caímos? ¿O llegar a ese lugar que no queríamos? En la decisión 4, la decisión de limpiar nuestro corazón, encontramos la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y en la decisión 5, empezaremos a tener hambre y sed de buscar la voluntad de Dios. Al conocerla, iniciaremos la transformación que necesitamos para alcanzar el propósito que Él siempre ha tenido para nuestras vidas. Y entonces seremos saciados. Definitivamente, en este proceso de limpieza de corazón, encontramos malos hábitos, heridas y frustraciones que nos impiden alcanzar ese propósito que Jesús tenía para nosotros. Porque quiero decirle que el divorcio, la adicción, la neurosis, la codependencia no es parte del propósito de Él para nosotros. Por eso necesitamos empezar este proceso de transformación con la decisión número 5. La decisión de la transformación. El enunciado de esta decisión nos dice: para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. Mateo 5:6, que nos dice Jesús en esta bienaventuranza: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Definitivamente, todos esos defectos de carácter no eran justos para nosotros. Son producto de nuestras malas decisiones o de las malas decisiones de alguien más que han afectado nuestra vida. Por eso en este contexto es necesario que entonces nosotros desarrollemos hoy esa hambre y esa sed de justicia para encontrar ese propósito que Él siempre ha querido para nosotros. Esta decisión número 5 se va a practicar con 2 pasos, el paso número 6 y el paso número 7. Hoy hablaremos del paso número 6. El paso número 6 nos dice: estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. ¿Cuáles defectos? Los que encontramos en el paso número 4 y 5, que los vimos en las lecciones anteriores. Santiago 4:10 nos dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Descubrir y admitir nuestros defectos es como limpiar nuestra casa luego de un largo tiempo de no hacerlo. Aquí tengo una casa, por si usted ya le encontró forma de casa, nos va a servir para dar la lección de esta semana. Probablemente hay habitaciones que teníamos años de no abrirlas. ¿Se imagina esos cuartos que nunca abrimos porque sabemos que ahí hay de todo y siempre decimos algún día lo voy a ordenar? Dice que en ellas encontraremos defectos de carácter arraigados como parte de nuestra naturaleza. Quizá ya ni nos dimos cuenta en qué momento, no nos dimos cuenta en qué momento empezamos a actuar en base a mentiras que el enemigo sembró en nuestros corazones. La decisión número 5 nos permitirá tirar entonces, abrir esas habitaciones y tirar toda esa basura hacia afuera, para buscar entonces así la voluntad de Dios, que según Romanos 12:2 es buena, agradable y perfecta. Y sabe que lo que estamos haciendo es renovar el entendimiento, porque este versículo dice eso. Dice que debemos renovar el entendimiento para entonces experimentar esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que dice Romanos 12:2. Para encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas es necesario entonces demoler y reconstruir, pero ahora basados en la verdad que está en Jesús. Si a usted le dieran la oportunidad de escoger a qué personaje bíblico le gustaría parecerse para tener éxito en la vida, seguramente como yo escogería a Jesús,
porque tendríamos ese modelo perfecto a seguir. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra vida se parezca cada día más a la vida de Jesús? La lección de esta semana se llama demolición y reconstrucción y va a dar respuesta a la interrogante que le hacía. Para que mi vida sea cada día más como Jesús, debo, número 1, desaprender para luego reaprender. Qué importante es este principio de ser discipulable, de no creer que lo sé todo, porque si yo creo que lo sé todo, no voy a dejar que mi entendimiento sea renovado. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios nos da la autoridad de derribar todo lo que no está bien en nuestras vidas, pero no solo nos da ese poder para derribar, sino también en nosotros está ese poder a través de Él para edificar y plantar semillas de una nueva vida. Pensemos, ¿qué conductas hemos heredado que no son las correctas? En la anterior decisión limpiamos el corazón y encontramos muchas conductas que no eran las correctas. ¿Qué defectos de carácter debo de desaprender? Quizá me creí que en mi familia todos somos enojados y así nos vamos a morir. Para que mi vida sea cada día como Jesús, debo, número 1, entonces, desaprender para luego reaprender. Punto número 2, reconstruir desde lo profundo de mi corazón. Efesios 4, 17 y 24 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hemos estado hablando de los deseos del corazón. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Para ejemplificar este versículo, este pasaje de Efesios 4, 17 al 24, me voy a apoyar en una herramienta desarrollada por Larry Bolden, que también se le hizo una adecuación por los Pastores Madrid al Evangelio del Corazón, y es una herramienta que nos va a llevar a la práctica todo lo que aprendimos en las lecciones anteriores. Esta herramienta se llama entonces el elevador de Larry Bolden. Vamos a ir armándola acá. Este es un elevador. Tiene 3 niveles. El nivel más alto es el nivel de los pensamientos. Es el nivel racional. ¿Qué incluye este nivel racional? Incluye los pensamientos, el análisis, la observación. ¿Qué aprendimos de niños en nuestra casa? ¿Qué conductas vimos en nuestra casa, en la escuela, en el colegio, con nuestros amigos, o lo que aprendimos incluso ya más grandes? Eso empieza a formar nuestro nivel superior, que es el nivel racional. Luego, el segundo nivel es el nivel de la voluntad, el nivel volutivo. En base a lo que pienso, actúo. El tercer nivel es el nivel de los sentimientos. Ahora, quiero detenerme un momento acá. Una vez, escuchando un programa de televisión, casi no veo televisión, pero escuché de esos programas, creo que estaba en una clínica donde el dentista creo que estaba, y estaba pasando unos programas de esos donde hacen juicios. Y recuerdo que dejé esa historia escrita acá y quiero leérsela. Dice: en una oportunidad, observando una entrevista en la televisión, se analizaba la situación respecto a 2 mujeres adolescentes que estaban practicando lesbianismo.
La madre de una de las jóvenes estaba completamente en contra de esta situación. El padre de la otra era la mamá de una y el papá de la otra. El padre de la otra señorita le hicieron una pregunta al papá. ¿Qué siente usted al ver esta situación? A lo cual él respondió, y recuerdo que era un psiquiatra, yo pienso que como ahora vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es diferente a lo que hace algunos años y también los valores han cambiado, si se dan cuenta, la pregunta que la juez le hace al papá es ¿qué siente al ver esta situación? Y él contesta no del nivel de los sentimientos, sino contesta al nivel de la razón. Muchas veces nosotros estamos pasando momentos de dolor y cuando nos preguntan ¿qué sentís? Nosotros decimos, pues yo pienso que fue lo mejor esta separación, ya no nos llevábamos bien y estamos encubriendo, estamos enmascarando lo que realmente sentimos. Entonces, esta es una forma de analizar este modelo de elevador. Este modelo nos va a llevar a la sanidad profunda, porque lo que nosotros tenemos que ir cada vez que tengamos alguna situación o algún comportamiento es descender al sótano, donde están los deseos profundos del corazón. Y usted se recuerda que hemos aprendido que son gloria, poder y honra. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en el nivel racional creímos una mentira? ¿Qué sucede? Y entonces vamos a empezar a actuar de manera incorrecta porque estamos actuando en base a una mentira que creímos. Eso lo hemos llamado falso yo, algo que no era el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a sentir si estamos actuando en base a una mentira? No vamos a estar actuando de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces vamos a andar con nuestro corazón herido. Y muchas veces nuestra voluntad está atrapada entre una mentira y sentimientos o un corazón herido. Y vamos a ir al lugar que no queríamos llegar. Por eso es necesario, en este contexto, descender a ese sótano, a esos deseos profundos del corazón, para poder sanar. Ya que nos dice Efesios que si nosotros vivimos en base a mentiras, teniendo el entendimiento entenebrecido, lo que va a pasar es que tenemos una dureza del corazón. Y con el corazón duro, nosotros nos vamos a alejar cada día más del propósito de Dios para nuestra vida. Punto número 3. Encontrar las mentiras que parecen verdad y condicionan mi conducta. Desactivar los acuerdos con el enemigo. Yo, en mi vida personal, cuando mis papás se divorcian, yo compro la mentira en el nivel del pensamiento de que mi papá, a través de la duda que yo expliqué en otra lección, es, y si tu papá no te quería, entonces yo me sentí como que mi papá se había ido porque no me quería. Eso me hizo sentir, o hizo una herida en mi corazón, una herida de rechazo. Esa herida yo la cubrí con un falso yo que me llevó a convertirme en un adicto. ¿Qué hace el enemigo entonces con mi deseo de gloria? Se recuerda que el primer deseo que aprendimos es el de gloria, sensaciones agradables. Roba ese deseo de gloria. En uno de los retiros de Salvajes de Corazón y en uno de los procesos de limpieza del corazón, un amigo mío recuerda que compró la mentira de que él no tenía nadie que lo defendiera. Lo que sucedió es que su papá murió cuando él tenía 3 años. Y entonces en el colegio siempre había un papá o un hermano mayor de sus amigos que los defendía. Pero a él no lo defendía nadie. Entonces él compró la mentira de que nadie podía defenderlo. ¿Qué originó eso en su corazón? Pues se sentía totalmente indefenso. ¿Qué hizo en la voluntad? Se volvió un buscapleitos. Y él hasta hace muy poco, él ya ha superado este mal manejo de la ira, explotaba con cualquier persona porque él sentía que él tenía que defenderse siempre. ¿Qué hizo el enemigo entonces con ese deseo de poder? Pues lo mató. Y ahora quiero ponerles un ejemplo basado en estos cubos que tiene que ver con cómo el enemigo puede destruir nuestro deseo de honra. ¿Cómo puede destruir el deseo de honra?
Este es un caso real. Una persona creció en una casa donde nadie se podía equivocar. Entonces la mentira era cero margen de error, somos perfectos. ¿Qué hizo eso en su corazón? Se sentía presionada porque dígame si nosotros no podemos equivocarnos. A ver, ¿quién no se equivoca en la vida? Todos nos equivocamos, pero ella creó la mentira de que no tenía margen de error. ¿Qué produjo esto? Ella se convirtió en una perfeccionista. ¿Cómo se siente una persona así? ¿Será que esta es la verdad? ¿Será que este es el propósito de Dios para nuestra vida? Andar por la vida con los deseos del corazón duros. El enemigo logró robarnos, logró matarnos, logró destruir nuestro carácter, logró destruir nuestra vida. Por eso este punto dice que debemos encontrar esas mentiras que parecen verdades. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que reconstruir basados en la verdad. Eso me abre al punto número 4. Para que mi vida sea cada día más como Jesús, debo reconstruir, pero ahora fundamentado en la verdad de Dios. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Recuérdense, desde la lección número 2, que era entender el diseño del corazón, entendimos que en Jesús nosotros somos amados. Nuestro deseo de gloria está lleno por el amor del Padre. En el deseo de poder, nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, podemos caminar con el poder que Él tiene para nosotros. Y en este ejemplo del cero margen del error, de esta persona que es perfeccionista y que en su corazón se siente presionada, su herida es en el deseo de honra. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Papá Dios a esta persona cuando se atreve a descender a esa profundidad? Lo que le dice es, me complaces. O sea, el Padre me dice que Él se complace de mí. Y entonces, ¿cómo empieza a vivir esta persona si empieza a reconstruir desde el sótano? Se siente confiada. Tiene un papá que no la juzga. Ya no es perfeccionista, ahora es libre para poder reconocer que se equivoca. Porque su entendimiento fue renovado. Sabe que le complace al Padre. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? Este proceso no es fácil. Este proceso duele. Larry Bolden dice que el lugar más profundo de dolor es el lugar más profundo de una potencial transformación. Se lo explico de esta manera. Cuando usted va al dentista, algunos de nosotros hemos pasado por el proceso doloroso de que nos tienen que matar el nervio, hacer un tratamiento de canales. Ese es el lugar más profundo de dolor. Pero es necesario llegar a esa profundidad donde va a doler. Pero ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a haber sanidad. Porque yo me di cuenta que en ese sótano profundo yo siempre fui amado por mi Padre, incluso por mi Padre terrenal. Y cuando yo sano mi corazón, entonces yo ya no siento rechazo. Yo también encuentro libertad porque sé que mi papá me ama. El otro caso que le puse como ejemplo, esta persona desciende a la profundidad de su corazón y se da cuenta que no era cierto que no tenía un papá. Lo que encontró es que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo yo te recogeré. Él encuentra a su verdadero papá. Ya no necesita defenderse, ya no tiene que ser un buscapleitos, porque nunca ha sido abandonado. Él siempre estuvo con él. Pero necesitamos entonces hacer este proceso, descender esas profundidades de dolor. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios dice que es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más
íntimos. Tenemos que atrevernos en este proceso a decirle, Señor, yo quiero encontrar esa verdad. Yo quiero sustituir las mentiras que encontré en la decisión de limpiar el corazón. Ojo que no solo encontré mentiras, porque este proceso es donde esta persona se encuentra con la verdad de que complacía al Padre, donde mi amigo se encuentra con que Dios siempre había sido su papá y donde yo empiezo a tener recuerdos que ya le he compartido. Mi corazón sanó el día que Dios me recordó ese número de teléfono, 24521. Me recuerda en ese sótano profundo que había un número de teléfono al cual yo llamaba a mi papá cuando tenía 6 años. Y entonces encuentro que mi papá no solo era ese alcohólico que se fue de la casa, sino que hubieron momentos de lucidez donde yo pude experimentar el cómo yo era hijo amado de él, cómo me contestaba, cómo se expresaban sus trabajadores de él. ¿Se da cuenta? Necesitamos descender a esa profundidad, a encontrar una palabra que transforme nuestra vida. Romanos 12, 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero terminar este momento recordándote la cita que leímos en el enunciado número 2, o parte de esa cita. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojados entonces de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no más deseos engañosos. Hemos renovado el espíritu de nuestra mente y nos vamos a levantar vestidos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el momento donde en el proceso nosotros comenzamos a levantarnos como hombres y mujeres transformados. La decisión de la transformación dice: para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que quite mis defectos de carácter. El paso número 6, te lo repito, estuvimos enteramente dispuestos. Te pregunto, ¿estás dispuesto a tirar todas esas mentiras? ¿Estás dispuesto a demoler para reconstruir, pero ahora basado en que eres hijo amado y que Él se complace de ti? Si estás dispuesto, yo quiero hacer una oración. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú nos das acceso directamente a papá. Y la voz de papá hoy nos recuerda que la única verdad es que tú, Jesús, moriste por nosotros para hacernos aceptos a ti, para hacernos amados, para hacernos hijos, para hacernos gente que te complace. Yo te pido, Espíritu Santo, que pongas tanto el querer como el hacer, que seas ese consolador, pero ese consejero que nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, que tomados de tu mano, Jesús, podamos hacer este proceso de transformación de vida. Yo te invito a que no te detengas y que continúes en este proceso de transformación de vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.